Lectura del Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 16. Los porteros de Vaikunta, Jaya y Vijaya, maldecidos por los sabios. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhya cha. Patitanam Prabhebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Ayer leímos hasta el texto 10. Fue una lectura con muchos temas muy impactantes. Cuidar a los Vaishnava e indefensos es cuidar el cuerpo del Señor. Aquí vemos en este capítulo, Krishna da instrucciones hablando con los cuatro Kumaras y con su devoto portero. Da muchas instrucciones muy importantes. Que el devoto debe estar atento, relacionarse bien, que también pueden haber ofensa mismo en Vaikunta. Pero de todas maneras, si uno comete alguna ofensa en Vaikunta, el Señor da su protección. También vimos como el Señor dice, si alguien ofende, yo hasta a algún brahmana, y claro, a él ahí explica las cualidades de un brahmana. Que las cualidades de un brahmana elevado es un brahmana Vaishnava porque adora a la suprema personalidad de Dios, no solo al Brahmayoti. Entonces él dice cuando se ofende a ese nivel de devoto, él está dispuesto a cortarse un brazo para protegerlos. Entonces, da mucha énfasis a la protección de los indefensos de la sociedad. Ese es nuestro deber como comunidad y también debería de ser el deber de todas las líderes políticos de los diferentes países, siempre dar protección a los indefensos. Y cuando uno comete alguna ofensa, de todas maneras, debe de limpiar esa ofensa a través del arrepentimiento, pero hay que sufrir la consecuencia mismo si ese sufrimiento es temporal. ¿Alguien recuerda algo más de lo que leímos? Haribol, Nandini, Joan, bienvenidos. Aquí estamos con Lakshmana haciendo el desayuno. Muy bien, entonces ese es un pequeño resumen. Haribol, Nandini. Haribol. Haribol. Entonces voy a empezar con el texto 11, hasta que Triadish se va preparando, ¿eh? Claro, gracias. A ti, ye brahmanam maidiya kshipato rikshayantas tusyadristat smita sudokshita padmavakraha vanjanuraga kalayatmayavat grinantaha sambodayanti aham ivaham upatritastahi. Aquí sigue Krishna hablando, ¿eh? Por otra parte, arrebata mi corazón aquello que interiormente son alegres y que con rostros de loto iluminados por sonrisa nectaria respetan a los brahmana, incluso aunque éstos pronuncien palabras ásperas. Ellos ven en los brahmanas mi propio ser y les apaciguan alabándoles con palabras cariñosas, tal como un hijo calmaría a su padre enfadado, o tal como yo les apaciguo a ustedes. Aquí estaba entonces Krishna apaciguando a los cuatro Kumaras. Significado. En muchos ejemplos de las escrituras védicas se ha visto que cuando los brahmanos o Vaishnava maldicen a alguien con enfado,
La persona maldecida no trata a los brahmana o Vaishnava de la misma manera. De esto hay muchos ejemplos. Citemos el caso de los hijos de Kuvera. Cuando el gran sabio Narada les maldijo, no se vengaron usando la misma aspereza, sino que fueron sumisos. También aquí, cuando los cuatro Kumara maldijeron a Jaya y Vijaya, eso no adoptaron contra ellos una actitud áspera, por el contrario, fueron sumisos. Esta debe ser la manera de tratar con Brahmana y Vaishnava. Quizá a veces al encuentro, nos venga al encuentro una situación penosa que un Brahmana provoque, pero en vez de chocar con él con una actitud parecida, hay que intentar apaciguarle con un rostro sonriente y un trato suave. A los Brahmana y los Vaishnava hay que aceptarles como representante de Narayan en la tierra. En los tiempos que corren, cierta persona necia se han inventado un término Daridra Narayana, que indica que debe aceptarse como representante de Narayan al hombre pobre. Pero no descubrimos en las escrituras védicas que hay que tratar como representante de Narayan a los hombres pobres. Por supuesto, se menciona aquí a los que no tienen protección, pero en los Shastra está clara la definición de esa frase. No debe faltar protección a los hombres pobres, pero el Brahman en especial debe ser tratado como representante de Narayan y se le debe adorar igual que a él. Se dice concretamente que para apaciguar a los brahmanas, el propio rostro debe parecerse al loto. Cuando se está adornados con amor y afecto, se exhibe un rostro como el loto. En relación con esto, el ejemplo del padre enfadado con el hijo y el hijo intentando apaciguar al padre con sonrisas y palabras dulces es muy apropiado. Ya hay comentarios. ¿Cómo Bueno, reaccionar? Sí, Triadish. A ver. no, es muy bonito esta instrucción directa, ¿no? Ujú. De cuando hay algún choque de diferencia, especialmente uno que es un neófito y vienen Vaishnavas o Brahmanas, tener esa actitud sonriente, apacible, y aquí hasta hacen una locución como una flor de loto. Es una actitud de autocorrección, ¿no? Porque siempre estamos como con los brazos ya altos para defendernos o argumentar y pelear. Cuando aquí Krishna mismo nos instruye que alguien que verdaderamente va a recibir mucho beneficio por este trato amable, aunque el Vaishnava venga de una forma tal vez un poco alterada, tratarlo con una forma amable y una cara sonriente es lo correcto, la actuación correcta. Y a veces no nos olvidamos, ¿no? De devotos mayores o devotos menores, o como quieran verse, y nos olvidamos de este trato amable en momentos de algún tipo de dificultad. Cuando esta es una instrucción muy clara, ¿no? Que deberíamos estar muy atentos de la forma en cómo solucionar los problemas. Por lo mínimo, con una actitud amable, sonriente, retirarnos o ofrecerles reverencias y seguir adelante. Exacto. Digamos que si hay una actitud áspera, una actitud iracunda, o uno no tiene que tampoco rebajarse a la misma actitud. Tiene que tomar una actitud humilde, tratar de apaciguar y, como tú dices, retirarse. Es como también como aplicamos en nuestra vida cotidiana. Aquí estamos hablando de cuatro Kumara, grandes sabios. Y también Srila Prabhupada da ese ejemplo de grandes devotos, grandes sabios que también se ponen medio cascarrabias, maldicen, ¿verdad? Como ya te maldigo, pero después también el Vaishnava, el devoto se arrepiente. Y ese es un punto muy importante que hay como un arrepentimiento también. Y aquí lo vemos en los cuatro Kumaras, cuando ellos ven al Señor tan
que él da ese ejemplo, ¿no? De el rostro como una flor de loto, su sonrisa tan maravillosa, porque así vino con ese humor. Krishna no vino con un humor, ahora lo voy a macear a todo esto que se están peleando aquí. Al contrario, vino con una actitud apaciguante, lleno de alegría, trajo su esposa, la diosa de la fortuna, le mostró sus pies de lotos con Tulasi a los Kumara, ellos inmediatamente se enamoraron. Ellos que eran impersonalistas, que eran devotos más del Brahman, inmediatamente entendieron el humor de la personalidad de Dios y naturalmente hasta se arrepintieron de haber maldecido a los cuatro Kumara. Entonces, de esa manera, eso Krishna, como dices tú, Triadish, nos da un ejemplo práctico, ¿no? De llegar y primero él calmó a a los Kumaras, dándole respeto porque son la visita, y después también vemos como él se va a preocupar por Jai Vijay. Y bueno, Srila Prabhupada menciona aquí muchas veces los Daridra Narayana. Esos son devotos que hay en India, son impersonalistas. Entonces, Srila Prabhupada habla mucho de ese contexto porque obviamente el Srimad Bhagavatam es leído en India por todo el mundo y también en todos los templos de ISKCON y no quiere que hayan ese tipo de confusiones. A veces hay brahmanas muy pobres, pero que se hacen llamar Narayan. Ellos usan esos textos para decir que ellos son como Dios mismo, ¿no? Entonces es una actitud impersonalista que es muy refutada constantemente por Srila Prabhupada. Y yo Pero cuando empecé también había el devoto que lideraba aquí, también se sentía así. en el Bhakti Así. Center, No, 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 hace cuando empecé así en el que empecé con los devotos, hace pero ya años, eran de la vieja escuela, sí. sí, entonces aquí es el ejemplo de cómo responder a devotos que tienen una actitud áspera. Pero lo que estamos viendo es que, entonces, ya se me olvidó. Entonces no hay que usar esa afirmaciones de Krishna, por ejemplo, él dice, los devotos, los devotos son, a ver, si alguien ofende a un devoto es como ofenderme a mí personalmente, ¿no? Y él dice que cuando uno, justamente entonces, a veces hay devotos que toman eso como diciendo, yo soy igual que Dios, ¿no? Yo soy Dios y entonces se me tiene que respetar y así distorsionan, sobre todo en India, ese aspecto. Por eso es de lo que hacen llamar los Narayan pobres. Entonces vamos a, ¿quién quiere seguir con el siguiente texto? Yo, con Vamos a esos niños de seguir. la clase que quieren sobresalir, alzando la mano para todo. Yo. Sí. Entonces, bueno, es muy importante. Entonces, tratar siempre pues, practicar esa felicidad interior, luchar para no reaccionar de manera áspera cuando alguien nos ataca, pero tener sentido común en nuestra vida cotidiana también, pues nos toca estar alerta cuando vemos si hay abusos, si hay atropellos exagerados y hablar con la verdad. Pues sí, ahora Draupadi mencionó una experiencia del pasado, pero bueno, a veces también es bueno eh, recordar más lo positivo, pero todos, ¿verdad? Pasamos por ese tipo de situación y nosotros mismos a veces somos los ásperos. A veces tenemos un mal día y tratamos con aspreza a otro, o a veces pongo mi cara de italiana molesta y entonces también otros se sienten mal. Y bueno, eso es nuestro trabajo principal, es
crecer en esta vida comunitaria y crecer compartiendo, ¿no? Y no es Anga, a lo que me refiero, es que tampoco uno se sienta Narayan, es a lo que me refiero. No, lo sí, mío pasó hace 20 años, ¿no? Hace, ya siglos. ya hay que Pero, soltar eso. sí, no, que, o sea, también el peligro, ¿no? De los devotos que están practicando conciencia de Krishna pueden también caer en el ego, es a lo que me refiero. Ah, todos estamos caídos Ujú. en el ego, todo Que el no tiempo. piensen que ya me inicié, ya estoy, ya tengo segunda, ahora sí soy Narayan, ¿no? No, no. Exacto. Es a lo que me refiero. Sí, siempre debemos estar alerta porque el ego nos atrapa. Haribol Angajarini, gracias por estar acompañándonos. Igualmente bonito verte. Muy bien. Haribol, madre, qué bonito escucharla. Sí, a mí me tocó esa vieja escuela como Draupadi, la verdad. Luego yo estaba así como que con el trauma de que cuando llegaran personas nuevas les fuera a pasar lo mismo y yo, no, mira, esto se hace así, ya está, pero con amor, ¿verdad? Porque a mí no Mm. me lo dijeron con amor, pero sí, sí, muy bonita la clase. Gracias. Anga. Sí, yo creo que muchos pasamos o pasamos eventualmente por situaciones. Recordemos como dicen los maestros, y recuerdo Mahavishnu Swami lo explicó más detallado, que todo lo proceso espiritual y el trabajo comunitario es como un hospital. Todo traemos nuestro bagaje, trauma, resentimiento, nuestros propios. Entonces, pues ahí chocamos, a veces maltratamos y muchas veces puede que nos maltraten y tenemos que desarrollar esa cualidad divina del Señor. Nosotros mismos aprender a hablar bien, a tratar bien a los demás, no cometer los mismos errores, ¿verdad? Entonces Mahavishnu Swami decía eso también. Esto es un hospital y a veces los mismos médicos, el cirujano, los doctores más avanzados te matan porque ya te tratan mal y uno se va. Entonces a veces los así, en todo aspecto, tenemos que estar atentos a no cometer esos errores y a seguir el ejemplo del Señor Supremo. Ujú. Y si a veces alguien está de mal humor, no gritonea, no maltrata, pensar, bueno, tendrá un mal día, tendrá su... Y tratar también de no rebajarse y ponerse al mismo nivel y bueno, o buscar ayuda y expresarse con devotas o devotos amigos. Pero bueno, Triadish, por favor, Ah, seguimos. puedo hacer Sí, un sí, poquito. sí, como no, todos los comentarios que quieras. Eh, bueno, puede darse el caso que el maestro espiritual, en su intención de corregir al devoto, puede vérsele en como un estado aparentemente como que nos está increpando de una manera en que nosotros no estaríamos como entendiendo este humor. Entonces, también en esa parte podemos entender que si tenemos la actitud mental correcta, nos están instruyendo de la manera apropiada, porque somos tan necios que ya nos tienen que decir a la fuerza qué lo que tenemos que hacer. Y alguien me dijo alguna vez, y me pareció tan bonito, que el servicio devocional a veces es exactamente eso lo que no queremos, que es lo que debemos, y es donde nuestra lucha entre nuestra mente, nuestro ego, con el deber prescrito. Entonces, hay que entender todos esos aspectos. Ahora, si nosotros tenemos de algún tipo de situación que no tenemos la oportunidad de autocorregirnos, tenemos que ser también autoconscientes de que necesitamos ayuda. Podemos revelar la mente a otras personas, a buscar también ayuda profesional para que aplacar este tipo de actitudes que pueden molestar a otros. Y eso lo podemos ver muy claramente porque nos vamos quedando solos y ya no quieren hablar con nosotros, no nos quieren relacionarse, entonces es el momento de auto curarnos y pedir ayuda o buscar ayuda para solucionar, para que nuestro avance espiritual continúe bien. Pero en lo que raciona el gurú, tomarlo como una misericordia de esta instrucción fuerte para poder seguir en nuestro proceso devocional.
que a veces es tan necesario porque tendemos a dormirnos, tendemos a volvernos perezosos y no actuar apropiadamente, porque este es un proceso de día a día. Y para eso está el maestro espiritual, para guiarnos. Y ahí como el padre dices, estás castigado porque estás actuando incorrectamente, mira cómo estás de tonto. No, yo no soy un tonto. Sí, sí eres un tonto, porque soy un tonto, actúa así. No, es que nadie me ha dicho un tonto. No, pero sí, pero mira lo que has hecho. Y bueno, entonces en esa actitud humilde uno puede aceptar que su acción es incorrecta y así porque aquí es un proceso de autoiluminación, de autocontrol, de autoiluminación y de autocorrección. Eso quería aportar al tema. Muchas gracias. Muy cierto todo. ¿Más comentarios? Sí, mi Claro, gurú dice que tiene que actuar a veces como si estuviera bien enojado para que el discípulo entienda y le caiga así como que el 20, pero que realmente él no está enojado. Él más bien está triste, pero no está enojado. Es para que el discípulo zarandearlo un poquito y para que entienda que, para guiarlo, ¿no? Ujú. cuando el maestro nos instruye, esa es una demuestra de compasión y de amor, porque los maestros y las escrituras nos demuestran que nacimos, estamos aquí para ser corregidos. Entonces, si cada vez que nos dicen algo hay que tomarlo como una bendición, sobre todo si es un devoto, una devota que predican con el ejemplo. No podemos estar chocando el ego, obviamente, ¿no? Como dice Triadish también. Hay que tener sentido común. ¿Ves que si lo que nos instruyen son bien querentes y lo hacen por nuestro bien? Uno tiene que tener el ego tranquilo y ser sonriente y tener una actitud de apreciación, porque a la hora de la hora los verdaderos bienquerentes, los verdaderos amigos son los que te tratan con la verdad, los que también te dicen, te aconsejan cómo ser mejor, no solo decirte está todo bien, está todo bien. Entonces están esas dos situaciones, ser humilde, respetuoso, ser un gran ejemplo de humildad, seguir a todo lo que nos dice Srila Prabhupada, el maestro espiritual, los Vaishnavas. Al mismo tiempo, no tener sentido común no es que por ser un devoto uno es un tonto, entonces no caer en abusos por personas que son maestros, pero a veces también se caen, ¿no? Entonces, recordemos que estamos en el mundo material y estamos en el hospital, pero básicamente nuestro deber es aceptar las correcciones cuando están hechas con cariño, con amor, por bien querente, por lo que quieren nuestro bien, sin especular. ¿Algo más? Seguimos, texto 12, Triadish. Y aquí creo que nos van a aclarar más del tema. Sí. Tan me swabahur avasayan alakshmanau yusmat vyati kramagatim pratipatya sadhyaha puyomantikam itantat anugrahame yat kalpatan achirato briyotayor visasaha. Traducción. Estos sirvientes míos se han propasado con vosotros sin conocer la mente de su amo. Por lo tanto, consideraré como un favor que me hacéis si ordenáis que, sin dejar de cosechar el fruto de su falta, puedan regresar a mi presencia pronto y que, sin que mucho tiempo medie, expire el de su exilio de mi morada. Ya. Significado. De esta declaración podemos entender lo deseoso que el Señor está de tener de regreso en Vaikunta su servidor. Por tanto,
Este incidente prueba que quien han entrado una vez en un planeta Vaikunta no pueden caer nunca. El caso de Jaya Vijay no es una caída, no pasa de ser un accidente. El Señor siempre está deseoso de tener a tales devotos de regreso en los planetas Vaikunta lo antes posible. Debe darse por supuesto que no hay posibilidad de que se produzca un malentendido entre el Señor y los devotos. Pero cuando hay discrepancias o desavenencias entre un devoto y otro, hay que sufrir las consecuencias, aunque ese sufrimiento sea temporal. El Señor es tan bondadoso con sus devotos que tomó toda la responsabilidad de la ofensa de los porteros y pidió a los sabios que facilitaran su regreso a Vaikunta tan pronto como fuese posible. Ya, sí, hay un aspecto aquí. Caer o, por ejemplo, no se puede caer de los planetas espirituales, de Vaikunta, de Goloka, pero uno se puede lanzar. En Ajá. este caso, como ellos ofendieron a estos cuatro Kumaras, es como que ellos se lanzaron, ellos cometieron esa ofensa y tuvieron que, pues, entrar en ese pasatiempo tan hermoso también que después veremos, de caer y de volver a tomar el papel de demonio. Pero aquí vemos también la preocupación del Señor. Fue muy diplomático con los cuatro Kumaras para que ellos disminuyeran ese castigo y muy pronto, lo antes posible, volvieran a su morada, a estar con él. Expire el de su exilio de mi morada, que sin que mucho tiempo medie, como que pronto ellos puedan regresar y demuestra una vez más el amor del Señor por sus devotos y a pesar de todo, ¿no? Es muy bonito esto, que parece que no es que parece, son, y hasta también aquí en nuestro movimiento, que los castigos son una bendición, que al final vemos que eso nos ha ayudado, así como les ha ayudado a los porteros a bajar un poquito sus ínfulas en el mundo espiritual y retomar una posición mucho más humilde. Así también nosotros, si lo quisiéramos traer a nuestra realidad, muchas de las observaciones que no nos gustan son exactamente lo que necesitamos para mejorar. Otro aspecto del Señor es que Él no se lava las manos, siempre da la cara por sus devotos. Es tan bondadoso con sus devotos que tomó toda la responsabilidad. Porque aquí en el mundo material somos expertos en echar la culpa a este, al otro, dijo, no dijo. Él se tomó la responsabilidad de la ofensa de su portero. Es como cuando el señor Nishinja vino y dio la cara por Prahlad Maharaj. Él actuó como el verdadero padre, ¿no? Prahlad dijo, sí, está en la columna. Y él dijo, bueno, ok, si tú lo dices, vamos a salir de la columna. Entonces Krishna pone la cara, no se hace el loco, no se hace el... Él, si ve mal, él incluso ve muy características. Cuando lo ofenden a él, realmente él no le importa, sonríe, pero cuando él ve que ofenden a sus devotos, ¿cierto, Sudama? Haribo? Cuando ofenden a sus devotos, él actúa, primero trata de mediar así de buena manera y si no también le sale el Nishinjadeva, ¿cierto? Y libera a Hiranyakashipu, Sí, y libera a Hiranyakashipu. aunque sea las malas. Sí, Bhakti significa cooperación, entonces Krishna crea su pasatiempo y sus devotos cooperan lo que le toquen. Si te toca ser de demonio, le dicen, bueno, está bien, voy a hacer el papel de demonio y se ponen tanto en ese papel que realmente se la creen, ¿no? Y se enfocan totalmente. Lo hacen muy bien, Sí, sí. muy buen servicio.
Seguimos, Riadis, con el texto 13. Claro. Está Brahma interesante. prosiguió. Brahma uvacha. Atatus yashatim devim. Sri kulyam saraswatim. Na swadya manudastanam. Tesam amapi atripyata. Sin traducción. Brahma prosiguió. A pesar de que la serpiente de la ira había mordido a los labios, a los sabios, sus almas no se saciaban de oír el cariñoso e iluminador discurso del Señor, que era como una serie de himnos védicos. No hay significado. Mire, la ira se compara con una serpiente. Cuando nos pica esa serpiente, la ira había mordido a los sabios. La ira es como una serpiente que nos muerde y entonces si a veces hay situaciones no muerde esa serpiente, lo mejor es cantar ronda, apaciguarnos, dejar el celular a un lado y dedicarnos a nuestro sadhana para despejar la mente, sacarnos la toxina de la ira. Y bueno, el aspecto favorable de la ira es usarla para proteger a los devotos, proteger a las deidades, proteger a los indefensos, como dijo Krishna anteriormente. Es nuestro deber también proteger a las personas indefensas y a las demás entidades vivientes, si no también tomamos el karma por no hacer nada, por, por mirar por otro lado. Entonces, bueno, sigamos con texto 14. ¿Continúo? ¿Alguien más quiere hablar? ¿No? ¿Alguien quiere leer o comentar? Seguimos con Triadish. Ya. Ah, claro, yo me tengo que estimular un poquito. Glorificarme, mi ego falso. Satim Vyadaya Siva Vanto Lakrivingru Artaga Hatbaran Bhagahyagadagam Navidus Tachikrichitam. Significado. No, traducción. El excelente discurso del Señor era difícil de asimilar a causa de su capital importancia y de su significación sumamente profunda. Los sabios lo oyeron con gran atención y también lo analizaron con cuidado, pero aunque habían escuchado, no pudieron entender cuál era su intención, significado. Debe entenderse que nadie puede superar la forma en que habla la suprema personalidad de Dios. No hay diferencia entre la persona suprema y sus discursos, pues está situado en el nivel absoluto. Los sabios intentaron entender con gran atención las palabras del Señor Supremo, pero aunque su discurso fue muy conciso y repleto de significado, los sabios no pudieron entender completamente qué era lo que estaba diciendo. Los sabios no pudieron entender ni siquiera el significado del discurso o qué quería el Señor, ni tampoco ni pudieron tampoco entender si el Señor estaba enfadado o complacido con ellos. Sí, ese es muy hermoso como los sabios que son los más sabios, los primeros nacidos por el señor Brahma, que es el ser más inteligente, se quedaron confundidos, no entendían, estará enojado, estará contento, se molestó porque maldecimos a sus porteros y ahora nos dice que regresen pronto. Se quedaron perplejos, ¿no? ¿Qué decir de nosotros, verdad? ¿Cuál es la intención? No podían entender bien qué es lo que querían. Hay que conectarse con el humor del Señor. Vamos a seguir.
Kriadish, texto 15. Para Te que, yogamaya, yaya, rada, da, paramestya, mahodayan, prochuprak, jalayo vripaha, prahristaha, ksuvita, tuachaha. A pesar de todo, los 4 sabios brahmanas estaban deleitándose extraordinariamente al contemplarte, y sintieron que un estremecimiento recorría sus cuerpos. Hablaron entonces al Señor, que había revelado las múltiples glorias de la suprema personalidad de Dios por medio de su potencia interna, Yogamaya, con las siguientes palabras. Significado. Los sabios prácticamente estaban demasiado confusos como para hablar ante la suprema personalidad de Dios por vez primera. Y el vello de sus cuerpos se erizó a causa del inmenso júbilo. La opulencia mayor del mundo material se conoce como paramestya, la opulencia de Brahma. Pero esa opulencia material de Brahma, que vive en el planeta más elevado de este mundo material, no se puede comparar con la opulencia del Señor Supremo, porque la opulencia trascendental del mundo espiritual procede de Yogamaya, mientras que la opulencia del mundo material procede de Mahamaya. entonces vemos que Krishna apoya a los dos, o sea, a los dos bandos. Él quiere a los 4 Kumara y también quiere a su portero. No toma una postura blanco o negro, ¿verdad? Demuestra su imparcialidad y demuestra cómo ve las cualidades en todos sus devotos. Como decían el otro día en una clase, Él nos ve desde arriba, nos ve todos parejos, ¿no? Entonces, y ve la chispa en cada uno de nosotros, entonces Él trata de ser imparcial. Es también una de sus, bueno, como Él tiene todas las cualidades que conocemos y que son inimaginables, Él tiene esa cualidad de ser imparcial. Entonces, de ser el mejor mediador, en realidad. Aquí vemos un ejemplo de mediación de alto nivel. ¿Cierto, Lakshmana? Mediación de alto nivel. Entonces, sigamos leyendo el texto. Bueno, de todas maneras, ellos, aunque, perdón, en que vieron que él no tomó una postura clara defendiéndolo, igual estaban deleitándose extraordinariamente al contemplarle y a escucharlo, ¿verdad? No se sintieron como que, ay, no nos está defendiendo a nosotros, más bien ahora quiere apoyar a los porteros, no. Ellos estaban sintieron un estremecimiento, recorría su cuerpo. Ok, vamos a ver qué van a decir los Kumaras. Esos hermosos estremecimientos que a veces sentimos cuando vemos todas estas cosas maravillosas, ¿no? Entonces, o sea, yo sé que esto es Mahamaya, pero en Yoga Maya tiene que ser algo completamente excepcional, ¿no? Sí, exacto. El verso con 16. 16. Rasaya uchuha na vayan bhagavan vidmas tabadeva chikirshitam krito me mugraha cheti ya adakshaha pravasase. Los sabios dijeron: oh suprema personalidad de Dios, somos incapaces de saber lo que quieres que hagamos, pues, aunque tú eres el gobernador supremo de todo, hablas favoreciéndonos como si hubiéramos hecho algo bueno por ti. Significado: los sabios se pudieron dar cuenta de que la suprema personalidad de Dios, que está por encima de todos, hablaba como si él tuviera la culpa.
Por eso era difícil para ellos entender las palabras del Señor. Pudieron entender con todo que el Señor hablaba de aquel modo tan humilde, solo para mostrarles su completamente misericordiosa gracia. Hasta ahí el texto. Hasta él mismo, ¿no? Es el gobernador supremo de todo y nos da el ejemplo en primera persona, tomándose como la culpa, ¿no? Como perdón, fue por mí, mi culpa que pasaron esas cosas. Como mencionamos ayer, cuando hacemos algo bueno, siempre alguien pregunta, ¿y quién es tu maestro? ¿No? Alguien hace algo bien y dice, wow, tu maestro. Y cuando hacemos algo malo, también preguntan, ¿y quién es tu maestro? Es como que de alguna manera Krishna explica lo mismo, que lo que hacemos bien o mal refleja en él, ¿no? Y como que uno dice, estos Hare Krishna son unos locos, o wow, estos Hare Krishna son unos santos. Entonces él nos da el ejemplo como de tomar responsabilidad y no siempre de querer echar la culpa a otros, que es una actitud clásica del mundo material. Texto 17. Paramam yasya paramantaivam Ramanaha kilate prabhu Pranam deva deva devanam Bhagavan atmadaivatam. Oh Señor, tú eres el supremo director de la cultura brahmínica. El hecho de considerar que los brahmanas están en la posición más elevada es tu ejemplo para que otros aprendan. La realidad es que tú eres la deidad adorable suprema, no solo para los dioses, sino también para los brahmanas. Significado. En la Brahma Samhita se afirma claramente que la suprema personalidad de Dios es la causa de toda causa. Indudablemente hay muchos semidioses, siendo los principales Brahma y Shiva. Sri Vishnu es el señor de Brahma y Shiva. Y ni qué decir tiene que lo que es también de los brahmanas de este mundo. Como se indica en la Bhagavad Gita, el Señor Supremo es muy partidario de toda clase de actividades que se hagan siguiendo, perdón, siguiendo la cultura brahmínica. Es decir, las cualidades de control de la mente, de los sentidos, la limpieza, tolerancia, fe en las escrituras y conocimiento práctico y teórico. El Señor es la suprema superalma de todos. En la Bhagavad Gita se dice que el Señor es la fuente de todas las emanaciones. También es entonces el origen de Brahma y Shiva. Del texto, tú eres el supremo director de la cultura brahmínica. El hecho de considerar que los brahmanas están en la posición más elevada es tu ejemplo para que otros aprendan. Y aquí da el ejemplo, ¿no? La cultura brahmínica, control de la mente, los sentidos, limpieza, tolerancia, fe en las escrituras y conocimiento práctico y teórico. Entonces el Señor está dando un ejemplo perfecto de cómo quiere que actuemos si nos consideramos devotos, si queremos desarrollar actividades brahmínicas algún día o alguna vida. Esas son las cualidades que tenemos que desarrollar tarde o temprano para cumplir con nuestro deber, con nuestro camino.
Texto 18. Tvataha sanato dharmo rakshayate tanuvistava dharmasya paramo guhyo nirvikaro vavanmataha. Tú eres la fuente de la ocupación eterna de todas las entidades vivientes y, valiéndote de las múltiples manifestaciones de personalidades de Dios, has protegido siempre la religión. Eres el objetivo supremo de los principios religiosos y, en nuestra opinión, eres inagotable y eternamente inmutable. Significado. La afirmación que se encuentra en este verso, Dharmasya Paramo Guhyam, hace referencia a la parte más confidencial del conjunto de los principios religiosos. La Bhagavad Gita confirma este punto. Lo que sí Krishna concluye cuando aconseja a Arjuna es: abandona toda ocupación religiosa y simplemente entrégate a mí. Este es el conocimiento más confidencial acerca de la ejecución de principios religiosos. También en el Bhagavatam se aclara que sí, tras ejecutar muy estrictamente los propios deberes religiosos específicos, el ejecutante no se vuelve consciente de Krishna. Toda la labor que ha hecho siguiendo supuestos principios religiosos no es más que una pérdida de tiempo. También los sabios confirman aquí la declaración de que el Señor Supremo, de que el Señor Supremo y no los semidioses es el objetivo final de todo principio religioso. Ojo con eso. Hay muchos propagandistas necios que dicen que adorar a los semidioses es también un medio para alcanzar la meta suprema. Pero en las declaraciones autorizadas del Srimad Bhagavatam y la Bhagavad Gita no se aprueba esto. La Bhagavad Gita dice que quien adora a un semidios en particular puede alcanzar el planeta del semidios, pero quien adora a la suprema personalidad de Dios puede entrar en Vaikunta. Algunos propagandistas dicen que, sin que se tenga en cuenta lo que se haga, en última instancia se llega a la morada suprema de la personalidad de Dios. Pero esto no tiene validez. El Señor es eterno, el servidor del Señor es eterno y también la morada del Señor es eterna. Se le describe aquí como Sanatan. Eternos. El resultado del servicio devocional no es, pues, temporal, como lo es alcanzar los planetas celestiales por medio de la adoración de semidioses. Los sabios querían hacer resaltar que, aunque el Señor, por su misericordia sin causa, dice que adora a los brahmanas y vaishnavas, la realidad es que el Señor es digno de la adoración, no solo de brahmanas y vaishnavas, sino también de los semidioses. Una pregunta. Bueno, aquí a veces vemos que, aún leyendo estas instrucciones tan claras y evidentes, vemos ciertas confusiones a veces de contexto, ¿no? Como si le falta un poco, si falta mucho, falta poco dinero, orémosle a la diosa Lashmi. Porque queremos entender estas escrituras, oremos a la diosa Saraswati. O si queremos una buena esposa o un buen esposo, oremos al señor Shiva. Y aquí está claramente especificado. Claro, ellos tienen una función, pero su adoración o meditación no es lo que aconsejan ni los sabios ni las escrituras,
peor el mismo Señor Krishna, porque nos dice, entrégate a mí. Pero a veces somos víctimas y caemos en ese tipo de ambigüedades. ¿Qué opina usted, Madre de Dios? Sí, es un aparente, por ejemplo, también en los versos principales del Bhagavatam menciona que a la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, pero uno tiene que tener claro por dónde uno quiere ir. Uno puede seguir varios principios religiosos, varios caminos religiosos, y no es que eso sea malo ni inauspicioso, pero si quiere llegar a estar con el Señor Supremo, al Señor Divino que estuvimos ahora leyendo su característica, tenemos de alguna manera que después soltar todo eso, verlo como una escalera. Por eso el Bhagavad dice, ¿no? La escalera del yoga, la escalera de diferentes procesos. Puede ser un camino, pero uno se puede quedar adorando a la diosa Lakshmi o a Ganesh solo por dinero, para bendiciones materiales, pero todos podemos ir más allá, ¿verdad? Más allá de los principios religiosos. Ir a cuál es nuestra meta, a qué morada queremos ir, la morada de los semidioses. En el mundo, los planetas celestiales, como dice Srila Prabhupada, son temporales. El Bhakti es eterno. Si algún día logramos practicar verdaderamente el Bhakti y estar con el Señor Supremo, es una relación eterna. Pero si adoramos los semidioses, vamos a los planetas de los semidioses, que están todos en el mundo material, en el universo material, entonces volvemos a caer. Y uno pierde el tiempo porque, por ejemplo, llegas a los planetas celestiales, hay mucha gratificación, después se acaban las actividades piadosas y vuelves a caer, y es una gran frustración porque no se sabe bien dónde, cuál va a ser nuestro destino de caída. Entonces vas a ver otra vez nacer en quién sabe qué país, en quién sabe qué situación. Entonces digamos que los cuatro Kumar aquí están totalmente encantados por conocer al Señor Supremo, y ellos mismos que tienen una educación impersonalista ahora están totalmente rendidos a sus pies de lotos. Y aquí especifican, ¿no? Que mismo los semidioses vienen de él, o sea, no hay nadie más allá de él. Y todos los principios religiosos, los procesos religiosos, si no son para llegar a él, es un perder el tiempo. ¿Cómo ves, Triadish? ¿Qué piensas? Sí, sí, exactamente así. Sí, eso es. Y claro, uno irá aclarándose en el paso del tiempo y mejorando esta visión incorrecta. Por eso el verso anterior decía, y tener una visión teórica y práctica. Por eso este estudio es tan importante. Aunque estemos de rato haciendo algunas otras actividades, que estemos escuchando, es la perfección de todo. Y Claro. yo celebro a todas las personas que están escuchando, um, porque de ese es el método, el mejor método de escuchar para entender y así mejorar en su práctica personal. Y también, Triadish, hay que entender que son también estrategia del Señor tener a semidioses, como por ejemplo Jesús, la Virgen, etcétera. Hay muchos santos y son también parte de los principios religiosos. Y en este caso, el mismo Vishnu usa los semidioses como Brahma, como Shiva, como Lakshmi, para que la gente se acerque. Incluso él usa a Durga, a Kali, para que de alguna manera tengan un cierto tipo de conexión. Entonces, ahí en el Bhakti Center, aparte de ser un lugar muy inclusivo, vienen muchos hindúes. Ellos no conocen al señor Jagannath, ¿verdad, Draupadi? Dicen, ay, No, no lo conocen, no pueden entender el señor Jagannath, y al algunos no señor lo Chaitanya, conocen, y al ni al señor... señor Chaitanya, ni nada. Y de hecho, este fin de semana, una pareja de hindú nos trajo unas deidades de Radha y Krishna de bronce. Ya habían venido hace 2 semanas y me dijeron de qué queríamos, ¿no? Yo, no, lo que sea tu presupuesto. Y trajeron así unas deidades así bien
Pues sí están Wow. pesaditos, ¿no? Y era porque me decía el hindú, es que yo vi y no había un Radha Krishna. O sea, no tienen conciencia que ahí está todo, ¿no? Inclusive a Radha Gopal, pero no, ellos quieren ver la imagen así con la flautita, Radharani, porque no pueden entender a veces la forma o a veces hay hindús que no aceptan al señor Chaitanya. Este, entonces ellos fueron a Janmastami, llevaban 3 años pidiendo la visa de Estados Unidos de trabajo, ¿no? Para que su empresa los trasladara allá, pero no se las daban. Fueron recién Janmastami, al Abhishek y todo, y pidieron para la visa. Claro, ya, yo sé que pues bueno, material, ¿no? Material, pero bueno, ellos con mucha fe lo pidieron a Krishna mientras bañaban las deidades, a Radha Gopalito, y y el esposo pidió que si les concedían la visa para irse a Estados Unidos, ellos iban a traer una deidad de Krishna. Y dice, y a las 2 meses me la concedieron después de 3 años de pedir. Entonces vengo a cumplir. Y vinieron a cumplir. Sí. Maravilloso. Ajá. Y ayer me tocó otra hindú que ahora vamos al otro lado, que piensa bueno, toda su familia es shivaísta. Le gusta ISKCON, le gusta Krishna, pero ven, como dice Prabhupada en las 10 ofensas, como dice, considerar al mismo nivel a los semidioses que a Krishna. Piensa que Shiva, en su familia, que también es Dios, o sea, es Krishna mismo. Entonces, no hay diferencia entre Shiva y Krishna, ¿no? Entonces ese es otro tipo de, de creencia, ¿no? Entonces, a veces uno dice, cuando lee los libros de Prabhupada o simplemente las ofensas que él las puso, ¿verdad? Que son a base de las escrituras, dice, bueno, ¿quién podrá pensar eso? Y sí, hay gente que sí lo piensa. Ujú. Y es bueno que lo aclaren aquí en los significados. Ujú, Y eso es muy bueno. Y ahí vemos que el papel de misionero de Srila Prabhupada y sus devotos, que son ah, sus proyecciones, tienen esta idea también sabemos que tienen una idea, están siguiendo los pasos de Bhaktisiddhanta Saraswati y Srila Prabhupada, también de reeducar en la India la conceptualización de Dios y el Señor Supremo. Madre ujú, Teresa puede ver, ella es una viajante de casi 30 años para la India. Allá en el altar ponen a todos, ¿no? Y ujú, también a Sai Baba o cualquier cosa, cuando eso denota claramente que hay una descoordinación de la realidad. Pero como también dice Madre Divya, es como Yoga Maya, usa de alguna manera, va integrando los pensamientos, los deseos de estas personas. Por ejemplo, estas personas que hoy día dicen que son shivaístas, a través del estudio y la misericordia de Srila Prabhupada, irán entendiendo cuál es la posición de quién es un semidios, de quién es el Señor Supremo. Entonces todo esto se aclarará, es como una estrategia muy buena que tiene Srila Prabhupada y el señor Krishna ocupándolo a él para reculturizar de dónde provino todo este conocimiento y que en el paso del tiempo ha surgido tantas confusiones y no tienen una visión clara de la realidad de cómo esto está establecido. Sí, y todavía la hindú, la shivaísta me dice, pero no me juzgues, porque yo sé que hay mucha controversia, pero esta es mi creencia. Shiva para mí es que no te preocupes, ¿no? O sea, pero Sí. luego, no me juzgues. Sí, una vez Guru Maharaj, mi guru, me dijo también, estamos en Bangladesh y hablamos de falso guru que venían a Ujú, las aldeas Vaishnava y predicaban de que tenían que comer carne. Y como ellos son, la cultura simple de la India es que todos tienen que tener un maestro.
Ujú, Entonces, como en esa aldea, allá en los bosques, en las florestas, porque estaban escondidos porque el gobierno comunista musulmán a veces lo perseguía. Entonces, a veces llegaban gurús, charlatanes y le incitaban a comer carne. Y mi gurú me dijo, bueno, por ejemplo, los cristianos, ellos su religión le permite, pero aquí no es correcto que vengan a engañar así. Entonces, como incluso habían descendientes todavía del Panchatattva, de Gadadhar Pandit, del señor Nityananda, entonces mi gurú después todos se refugiaban en él y todos se iniciaban, todas las aldeas con mi maestro y lo reconectaba con Srila Prabhupada, que vemos que es el canal de la sucesión discipular para los que desean ir más allá del Karma Kanda, más allá de Artha, Dharma, Kama y Moksha, más allá de los principios religiosos, ir más allá es, como deciste tú, Triadish, soltar ya la escalera del yoga cuando ya está listo para abrazar el bhakti. Pero a veces son herramientas, son enganche para ocupar a la persona a un cierto tipo de religiosidad piadosa. Entonces un proceso se vuelve religioso, se vuelve piadoso y algún día van a soltar esos principios que incluso dice Srila Prabhupada, muchos devotos, mismo Draupadi hace ceremonia de fuego, pero ella sabe que lo principal en esta era es el canto del santo nombre. ujú, Pero es un enganche, mucho yogi, mucho hindú, y todos van. Estaba el Bhakti Center lleno el primero del año porque había una ceremonia de fuego. ujú, Pero gracias a la ceremonia de fuego y a Agni y etcétera, todos después cantan Hare Krishna. ujú, que ese es el motivo principal de la ceremonia, realmente es el verdadero sacrificio. Ujú, Ya. Sí, también nos regalaron un Shiva Lingam grande, ¿no? Lo pusimos sí, arriba, hay un balcón, el jardín de Tulasi, y ahí pusimos el Shiva Linga. Y a veces hay hindúes Vaishnava como Jyoti, pero a veces hay su ritual y vienen y lo bañan al Shiva Linga y adoran a Tulasi y cantan Hare ujú. Krishna. Bueno, son diferentes herramientas, ¿no? Y Y vemos en ISKCON que también hay así Shivalingams, no es una especulación, pero es para que se acerquen más, ¿no? Y también porque se les manifestó como en el Jagannath Mandir. sí, en ISKCON Mayapur está el templo de Jagannath. Hay un árbol baniano enorme desde la época del señor Chaitanya y a un Shivalinga grande automanifestado. Entonces, el templo de ISKCON organiza un gran festival para Shivaratri. Incluso traen una deidad del señor Shiva que está en un lago, porque está en el humor de la destrucción y está muy caliente la deidad y la meten, está todo el año bajo el agua, solo la sacan por Shivaratri y ISKCON organiza todo ese gran festival. Entonces, de alguna manera, pero pues nunca digamos que el mensaje aquí es no olvidar quién es la fuente de todo, ¿no? Que es Ujú. el mismo Señor Supremo. Uno le Y, puede pedir a Shiva devoción a Krishna. y como vimos o como vamos a ver pronto cuando vamos a seguir con la creación, que el Señor Shiva es el representante muy misericordioso del Señor en la creación material porque da refugio a todas las almas más que están en la oscuridad. Entonces, él y Durga, Kali son los que dan refugio a las almas más degradadas. Muy bien. ¿Más comentarios? Draupadi, Triadish. Ujú. ¿Todo bien? Llegamos a la hora. Muchísimas gracias. Entonces, Ya. por las sesiones, Triadish, muchas gracias por A ti, leer muchas gracias. y por tu valioso comentario. Gracias a todas, a todos. Haribo. Hasta Arriba. mañana. Seguimos. Hasta mañana seguimos.